Unidad número 2. La adolescencia. La adolescencia se sitúa aproximadamente en la segunda década de la vida. Es la etapa que transcurre entre la infancia y la edad adulta. El término pubertad proviene del latín pubere, que significa pubis con vello. Es un proceso biológico en el que se traduce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, también la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular, y de esta forma se logra la talla adulta. El inicio de la pubertad normal comienza en la telarquía entre los 8 y 17 años en las niñas y en el aumento del tamaño testicular entre los 9 y 14 años en los niños. La adolescencia procede de la palabra latina adolescere, del verbo adolecer, y en castellano tiene dos significados: tener cierta imperfección o defecto y también crecimiento y maduración. Esta etapa se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Se inicia con la pubertad, aspecto puramente orgánico, y termina alrededor de la segunda década de vida, cuando se completa el crecimiento físico y la maduración psicosocial. La adolescencia es un periodo en el cual existen la maduración de las gónadas y la maduración de las glándulas suprarrenales. Fisiología de la adolescencia. Los cambios hormonales durante la pubertad son debidos principalmente por la interacción de varios factores, principalmente por la maduración del sistema nervioso central, el hipotálamo, hipófisis, gónadas y glándulas suprarrenales, que tienen una cierta influencia e importante de los factores genéticos y ambientales. El inicio de la pubertad está marcado principalmente por la secreción de ciertas hormonas que van a determinar la maduración de los órganos sexuales. Para poder conocer su inicio es necesario conocer el eje hipotálamo hipofisiario gonadal. A medida que el hipotálamo madura, empieza a producir gonadoliberina, la GnRH, que viaja por el sistema portal hipofisiario a la adenohipófisis. Aquí estimula las células denominadas gonadotropas para que secreten hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH, que permite el desarrollo de las gónadas, ya sea tanto en la mujer como en el hombre, por medio de hormonas sexuales, que es la testosterona en el caso del varón y la estradiol en el caso de la mujer. A la vez, estas hormonas sexuales permiten generar una retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis para frenar la secreción de hormonas sexuales una vez que las gónadas estén desarrolladas. Tanto en niñas como en niños, las mismas hormonas hipotalámicas e hipofisiarias suelen desencadenar la pubertad. La concentración creciente de gonadoliberina estimula a la hipófisis para secretar FSH y LH. La FSH en la mujer estimula el desarrollo de los folículos ováricos, que a su vez secretan estrógenos, progesterona, inhibina y una pequeña cantidad de andrógeno. Estas concentraciones de hormonas se elevan de manera gradual entre los 8 y 12 años de edad y luego de forma más marcada en la adolescencia temprana. Los estrógenos son hormonas feminizantes con efectos extendidos en el cuerpo. La más abundante es el estradiol. La mayoría de los cambios visibles de la pubertad se deben al estradiol y a los andrógenos. El signo notable más temprano de la pubertad es la telarquía, que es el inicio del desarrollo de las mamas. Al principio, el estrógeno, la progesterona y la prolactina inducen la formación de lóbulos y conductos de las mamas. El desarrollo se completa bajo la influencia de los glucocorticoides y de la somatotropina, mientras que los tejidos adiposo y fibroso agrandan las mamas.
Luego le continúa la pubarquía, que es la aparición del vello púbico y axilar, además de glándulas sebáceas y axilares. Los andrógenos de los ovarios y la corteza suprarrenal estimulan esta etapa. Luego le viene la menarquía, que es el primer periodo menstrual. En Europa y en Estados Unidos, la edad promedio de la menarquía declinó de 16 años de edad en 1960 a 12 años de edad en 1997, sobre todo a causa de la mejor nutrición. La menarquía no puede ocurrir hasta que la niña haya alcanzado casi el 17% de grasa corporal. La principal función de los estrógenos consiste en estimular la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y de otros tejidos relacionados con la reproducción. En primer lugar, el efecto de los estrógenos es sobre el útero y sobre los órganos sexuales externos femeninos. Se sabe que durante la niñez solo se secretan ínfimas cantidades de estrógenos, pero en la pubertad esta cantidad de estrógeno aumenta debido a la influencia de las gonadotropinas hipofisiarias. En este momento los órganos sexuales femeninos infantiles se convierten en los de una mujer adulta. Tanto los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina aumentan de tamaño. También crecen los genitales externos con el depósito de grasa. En segundo lugar, tenemos un efecto de los estrógenos sobre el esqueleto. En la pubertad, cuando la mujer entra en sus años fértiles, su crecimiento se acelera durante varios años. Sin embargo, los estrógenos ejercen otro poderoso efecto sobre el crecimiento del esqueleto. Van a fomentar la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis de los huesos largos. Este efecto es mucho más intenso en la mujer que en el hombre con la testosterona. Como consecuencia, el crecimiento de la mujer cesa habitualmente años antes que el del varón. La mujer que carece de estrógeno suele crecer varios centímetros más que la mujer normal debido a la falta de fusión de las epífisis en el momento adecuado. Existe un efecto que es ligero en el aumento del depósito de proteínas, pero es mucho más marcado en el aumento del metabolismo corporal y el depósito de grasas. Los estrógenos producen un ligero incremento del índice de metabolismo corporal, pero solo un tercio de lo que hace la testosterona, la hormona masculina. También estimulan el aumento del depósito de grasa en los tejidos subcutáneos. Como consecuencia, el porcentaje de tejido graso es bastante más abundante en el cuerpo femenino que en el masculino, en el que el contenido proteico es mayor. Además, el depósito de grasa en las mamas y en los tejidos subcutáneos, los estrógenos inducen depósito adicional en las nalgas y en los muslos, característico de la figura femenina. Los estrógenos tienen un efecto escaso sobre la distribución del pelo. Este tipo de hormona tiene un efecto muy pobre, pero sí principalmente lo realizan los andrógenos, que se forman en grandes cantidades en las glándulas suprarrenales, sobre el desarrollo del vello en la región del pubis y en las axilas. Otro efecto importante es sobre la piel. Los estrógenos dan a la piel una textura blanda y en general tersa. Además, aumentan la vascularización de la piel, lo que con frecuencia se asocia a un aumento de la temperatura cutánea y favorece una hemorragia más intensa tras los cortes en comparación a los varones. El estrógeno tiene un efecto sobre el equilibrio electrolítico. Los estrógenos, como la aldosteronas y otras hormonas de la corteza suprarrenal, provocan retención de sodio y de agua en los túbulos renales. Este efecto de los estrógenos suele ser leve y rara vez tiene importancia, excepto en la gestación, en la que la enorme cantidad de estrógeno sintetizada por la placenta provoca a menudo una importante retención de líquidos. En los varones, el desarrollo de la pubertad es el siguiente. En primer lugar, los testículos secretan grandes cantidades sustanciales de testosterona ya en el primer trimestre de desarrollo fetal, aunque en los primeros meses de la infancia la concentración de testosterona son tan elevadas como en la pubertad media, pero posteriormente los testículos quedan en estado latente durante la infancia.
Desde la pubertad hasta la edad adulta, la función reproductiva está regulada por los vínculos hormonales entre el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Debemos recordar que la FSH y la LH, que son estimuladas por la gonadoliberina, estimula el desarrollo de las gónadas masculinas. Existe una proteína, que es la proteína de fijación androgénica, la ABP, que va a fijar la testosterona en los testículos en las células de Sertoli. Los principales hormonas sexuales en el varón son los andrógenos, que los andrógenos van a estimular el crecimiento de los órganos sexuales del varón, y la testosterona, que tiene múltiples funciones. En primer lugar, la testosterona se encarga del descenso de los testículos durante el segundo al tercer mes de gestación, permitiendo así la primera etapa del desarrollo sexual masculino. También permite el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios del varón. Tiene un efecto importante sobre la distribución del vello corporal. La testosterona hace crecer el pelo principalmente sobre el pubis, luego hacia arriba a lo largo de la línea alba, a veces hasta el ombligo por encima de este, en la cara, habitualmente en el tórax y con menos frecuencia en otras regiones como es en la espalda. También hace que el vello de otras regiones del cuerpo prolifere más. Tiene un efecto muy importante sobre la voz. La testosterona, que es secretada en los testículos o inyectada, produce una hipertrofia de la mucosa laríngea y aumenta el tamaño de la laringe. Los efectos, en primer lugar, se tiene una voz relativamente discorde que poco a poco se acaba convirtiendo en la voz típica grave del varón adulto. Tiene un efecto importante en el aumento del grosor de la piel, sobre todo da dureza a los tejidos subcutáneos, también incrementa la secreción de algunas glándulas sebáceas. Especial importancia tiene esta secreción cuando es excesiva, principalmente en la cara, que predispone a la hipersecreción provocando un acné. Es típico en el desarrollo de la pubertad del varón. La testosterona tiene un efecto importante en la formación de proteínas y en el desarrollo muscular. Esta es una de las características más importantes en el aumento de la musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es por término medio un 50% mayor que en la mujer. Este incremento muscular se asocia también a aumento de las proteínas en la parte no muscular del organismo, principalmente en el tejido cutáneo, en la laringe. El gran efecto de la testosterona y de otros andrógenos sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de los andrógenos sintéticos, principalmente en deportistas, para mejorar su rendimiento, los cuales son altamente cuestionados, principalmente en la etapa más avanzada del adulto, y tienen sus efectos adversos. La testosterona tiene un gran efecto sobre el tejido óseo y el depósito de calcio en la matriz ósea. Después del gran aumento de la testosterona circulante en la pubertad, los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y con ello se depositan grandes cantidades sustanciales suplementarias de sales de calcio. Así, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz ósea y provoca una retención de calcio. Se cree que el aumento de la matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica general de la testosterona asociada al depósito de sales de calcio secundario a este aumento proteico. Principalmente la testosterona tiene un efecto sobre la pelvis masculina, primero provocando el ensanchamiento de la salida de la pelvis, segundo la larga, tercero hace que adopte una forma más en embudo, al contrario como es en la mujer que es en forma ovoides. Cuarto, incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para poder soportar el peso. En ausencia de la testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta una forma similar a la femenina. Con la síntesis de la testosterona se incrementa la tasa metabólica basal. La testosterona resulta en la degradación en los testículos durante la infancia, la primera fase de la vida adulta, un incremento del metabolismo basal entre un 5 y un 10%.
Se cree que tiene una relación indirecta sobre el efecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico. También, a causa de esto, existe un aumento de los eritrocitos. Crecimiento y maduración. En el siguiente gráfico se puede observar una curva de distancia en cuanto al crecimiento en la talla en relación a la edad. La misma se puede observar cómo el crecimiento es lineal e igual tanto en varones como en niñas hasta el inicio de la pubertad, donde las niñas se adelantan entre los 10 y 12 años y luego los varones a partir de los 14 y 15 años y donde la relación de talla se invierte. En el siguiente gráfico se presenta una curva de velocidad en cuanto a los cambios de la altura. Se puede observar en las niñas con los puntos azules un aumento acelerado de la altura a partir de los 8 años, que coincide con el inicio de la pubertad, llegando a su velocidad máxima a los 12, dando lugar luego a una desaceleración del crecimiento hasta llegar a los 18 años. En cambio, en los niños existe un aumento progresivo a partir de los 8 años, pero se dispara la aceleración en el crecimiento a partir de los 12 años, que es cuando comienza la pubertad, llegando a su velocidad máxima a los 14 años y luego una desaceleración del crecimiento hasta llegar a la edad adulta. La diferencia que existe entre niños y varones es alrededor de 2 años, ya que en las mujeres el inicio de la pubertad es mucho más temprano que en las de los varones. En el siguiente gráfico se puede observar una curva de distancia en cuanto al aumento de peso y la edad, tanto para niñas como para niños. En la misma se puede observar la misma relación que existe para la talla, donde hay un aumento sin modio hasta el estallido de la pubertad, donde las mujeres se ven adelantadas en cuanto al peso corporal, principalmente por el aumento hormonal que acelera el metabolismo y el aumento del depósito de grasas. Más adelante, los varones, a partir de 14-15 años, pasan a las niñas con el aumento de la testosterona y por tanto el desarrollo de la masa magra. En el siguiente gráfico tenemos una curva de velocidad en cuanto a los cambios del peso corporal. Se puede observar cómo en las niñas con los puntos azules hay un aumento acelerado en el peso corporal a partir de los 10 años, llegando a su velocidad máxima a los 12. En cambio, en los varones hay un aumento progresivo y no tan acelerado que comienza a partir de los 12 años y llegando a su velocidad máxima a los 14. De esta forma se puede expresar una diferencia en cuanto a los cambios de peso y el peso ganado entre los varones y las mujeres, siendo mayor en los varones que en las mujeres. En cuanto al desarrollo muscular, en los hombres, la masa muscular total aumenta desde el 25% del peso corporal en el momento del nacimiento hasta un 40% o más en la edad adulta. Una gran parte de esta ganancia tiene lugar cuando el ritmo de desarrollo muscular llega al máximo en la pubertad. Esto se corresponde con una repentina casi duplicación de la producción de testosterona, principalmente en los varones. Las niñas no experimentan una aceleración tan rápida ni marcada, pero su masa muscular continúa incrementándose, aunque mucho más lento que los varones. Esta diferencia de ritmo se atribuye en gran medida a las diferencias hormonales. La masa muscular llega a su ritmo máximo en las mujeres entre los 16 y 20 años y en los hombres entre los 18 y 25 años, a menos que se incremente mediante el ejercicio, la dieta o ambos. También existe un estímulo que no es muy reconocido, que parece que está directamente implicada, que es la insulina junto con la hormona de crecimiento, que aumentan la formación de sarcómero y por lo tanto la hipertrofia de la miofibrilla. En cuanto al desarrollo del tejido graso,
Se tiene en cuenta que las niñas alcanzan la pubertad con niveles de estrógenos altos, lo cual favorece la deposición de grasa corporal. En el siguiente gráfico se ilustra la tendencia de la grasa corporal a ir aumentando con la edad, principalmente la relación que existe entre la grasa subcutánea, tomando medidas desde el tríceps y puntos subescapulares, y la edad, tanto para niñas como niños, observándose que en las niñas existe un mayor índice de grasa corporal, tanto en el área de tríceps y en la escápula, a diferencia que lo den los varones. En el siguiente gráfico se relaciona el tejido graso y la masa magra en relación a la edad. Se puede observar la diferencia que existe entre los niños y las niñas, donde los niños tienen un aumento mucho más grande que en las mujeres debido al desarrollo proteico, y en las niñas se puede ver un desarrollo en el tejido graso levemente mayor que en los varones debido a la deposición de grasa por medio de los estrógenos. Maduración de masa ósea. Esta maduración está determinada por la interacción de factores genéticos, ambientales y hormonales. Cada individuo tiene un potencial genético de desarrollo de masa ósea y este va a depender principalmente de factores ambientales como la actividad física y la nutrición con un aporte de calcio. En los sujetos sanos, la masa ósea crece durante la infancia con mayor desarrollo, alcanzando la fase de la adolescencia precoz e intermedia. Luego se enlentece en la adolescencia tardía, alcanzando el pico máximo de masa ósea al final de la adolescencia, cerca de los 25 años, la cual luego comienza una etapa de consolidación y mantenimiento, pero luego de los 30 años comienza una desaceleración de la maduración de la masa ósea y dependiendo de la nutrición y de la adquisición de esta masa ósea previa a los 30 años, se pueden evitar enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia en las edades avanzadas. Es importante tener en cuenta el desarrollo de la masa ósea en ambos sexos. En la tibia, por ejemplo, de la pierna de los varones, la osificación se completa en la epífisis distal, o sea, la que está cerca del tobillo, cerca de los 17 años, y en la epífisis proximal, cerca de la rodilla, alrededor de los 20 años, aunque la edad varía considerablemente. En cambio, en las mujeres, este proceso de fusión se completa aproximadamente 2 a 3 años antes que en los varones. El promedio de edad en que diferentes huesos de nuestro cuerpo completan la osificación difiere ampliamente, pero los huesos suelen comenzar a fusionarse antes de los 13 años y al final de los 20 años. De promedio, las niñas alcanzan la plena madurez ósea varios antes que en los niños. En el siguiente gráfico se puede observar la masa ósea máxima alcanzando su pico máximo al final de la adolescencia. Depende principalmente de los factores genéticos y ambientales, principalmente los genéticos en un 70%. Estos factores son poco modificables en la etapa de la vejez, por lo tanto es importante tener en cuenta y utilizar estos factores durante el desarrollo y la maduración del tejido óseo para evitar posibles enfermedades en la etapa de la vejez como es la osteoporosis y la osteopenia. Los cambios más llamativos tienen lugar en la esfera sexual y se culminan con la adquisición de la fertilidad. La edad cronológica tiene poca correlación con la maduración sexual y el crecimiento pueden ser muy variables. Por ello es necesario conocer en todo adolescente el índice de maduración sexual que se evalúa mediante los estadios de Tanner, que son 5 estadios, y se basa en el desarrollo de los órganos genitales y caracteres sexuales secundarios. Esto permite diferenciar la pubertad normal de la patológica. En el caso de las mujeres, principalmente se destaca la telarquía, que comienza entre los 8 y 13 años en conjunto con el crecimiento y la maduración ósea a los 11. Este estadio corresponde al segundo y al tercero. Luego le sigue la menarquía, el estadio 4, uno de los más importantes, ya que da el inicio a la fertilidad. La duración media de la pubertad es entre 3 y 4 años.
En el caso de los varones, estos están 2 años más atrasados en el inicio de la pubertad que las niñas. En primer lugar, con el aumento del tamaño testicular entre los 9 y 14 años, que coincide con la edad ósea a los 13 años. Está la pubarquía y la fertilidad en el estadio 4 como estadios más importantes, y la duración media de la pubertad en varones de 3 años. Maduración del sistema nervioso. La curva neural caracteriza el crecimiento del cerebro y del sistema nervioso y de estructuras asociadas. Estos tejidos experimentan un crecimiento rápido en la vida postnatal temprana, alcanzando alrededor del 95% del incremento entre el nacimiento y los 20 años, ya se ha alcanzado alrededor de los 7 años de edad. Es importante saber que a medida que el niño crece, mejora su coordinación motora en relación directa con el grado de maduración del sistema nervioso. Además del desarrollo de la fuerza muscular, esto se vincula directamente con la maduración del sistema nervioso por medio de la mielinización, proceso necesario para que las fibras se puedan madurar y de esa forma ejecutar respuestas motoras rápidas debido a la velocidad de conducción, la cual el niño la necesita antes de poder ejecutar respuestas motoras rápidas. Se pensaba en un primer momento que para la adolescencia inicial el cerebro ya habría logrado su desarrollo igual que el adulto, pero a partir de diferentes trabajos se sabe que el cerebro madura de forma intermitente desde la parte posterior a la anterior y no completa su maduración hasta los 25 o 30 años. Y esto va a depender de 3 procesos. Primero, el rápido crecimiento neural glial, en la formación de nuevas conexiones sinápticas, son nuevos circuitos. En segundo lugar, la eliminación selectiva de ciertas sinapsis menos eficientes. Y en tercer lugar, la mielinización de los axones para facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso, lo cual no se completa hasta los 25 o 30 años. Por eso es importante saber que en la adolescencia, para poder entender el crecimiento de la maduración, hay que tener en cuenta diferentes factores, ya sea el genético, el ambiental y el hormonal. Y a este mismo se le suma la actividad física y la nutrición. Muchas gracias por escuchar la introducción a la unidad número 2.